Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a esta nueva edición de la Innovación en el Centro. Ya sabéis, ese espacio que tenemos para que emprendedores, emprendedoras, empresas tengan contacto con la innovación y en el que traemos a personas de este ecosistema. Hoy tenemos con nosotros a Mónica Cantón de Celis. ¿Qué tal, Mónica? Hola Saúl, buenos días. Buenos días. Corriendo para llegar. Bienvenida, corriendo para llegar. Tenemos aquí Sí, algunas cuestiones técnicas, pero ya solucionadas. Y hoy vamos entonces, Mónica, a ir del tirón, a hablar de innovación y a que nos cuentes tu experiencia, además sobre todo en innovación social, que es donde has estado siempre, ¿verdad? sí. Y bueno, pues antes de eso, una pequeña presentación para que conozcáis a Mónica. Mónica es directora de proyecto en Casa Betania, de Fundación Porque Viven. También es socia de EQ Sports. Ha sido colaboradora honorífica en la Universidad de León, licenciada en Derecho y muchas otras cosas que encontráis en su LinkedIn. Y bueno, pues que aquí nos llevaría un rato hablar de ellas. Y queremos, como decíamos, Mónica, yo creo empezar ya al turrón y empezar a hablar de innovación y de todo lo que has hecho, si te parece. Muy bien. ¿Por dónde quieres que empecemos? Pues quiero que empecemos por la pregunta que hacemos habitualmente a todas las personas que vienen aquí, que es, ¿qué es para ti la innovación, Mónica? Eh, Hacer algo de una forma diferente, de manera que aporte valor a las personas. No tiene ningún sentido cambiar las formas de hacer un servicio o de diseñar un producto si luego estás repitiendo el mismo efecto. Tiene que tener impacto, tiene que producir un cambio en las personas. Por eso, para mí, innovación y social casi van siempre de la mano. Claro, porque además si conseguimos generar esa innovación en las personas a nivel global, más allá de que las empresas utilicen también la innovación, que eso es legítimo y nosotros ayudamos a eso, ¿no? Para conseguir ese rendimiento económico, si además conseguimos también que eso impacte en toda la sociedad, en todas las personas, pues tenemos esa doble innovación quizás, ¿no? Esto también se Uh comentaba en -huh. IDEO, de hecho, que al final todos somos corresponsables aquí de un mundo mejor. Sin ninguna duda. Va a depender lo que nosotros tengamos y lo que nosotros dejemos, depende de nosotros mismos, no depende de nadie externo. Creo que el COVID nos lo ha dejado muy claro, además, que o nos ponemos todos las pilas y empezamos a trabajar y a vivir de otra manera, o esto puede ser un auténtico desastre. Así que sí, sí, sin ninguna duda. Somos corresponsables. Totalmente. Y bueno, hablando ya de tu proyecto, también en el que yo ya sé cosas de él, pero me gustaría que comentaras un poco el proyecto Casa Betania. Por un lado, comentarlo, que me parece muy bonito, y luego además también ese componente de innovación que tiene. No es bonito, es espectacular. Es el primer hospice que se va a hacer en España. Aunque la palabra a nosotros nos recuerda a la palabra hospicio, en realidad se trata de un centro de cuidados paliativos pediátricos. Los cuidados paliativos pediátricos en España están muy poco desarrollados. Hay muy pocas provincias que realmente tengan una unidad de paliativos pediátricos. Y esas unidades no dan abasto para todo lo que es los programas de apoyo tanto a los pacientes de paliativos pediátricos, a los propios niños, como a sus familias. Yo recuerdo que durante la pandemia los padres, bueno, yo ya tengo un hijo de 22, con lo cual no estoy en esa guerra. Los padres de niños pequeños decían, necesitamos que abran los colegios porque hay que conciliar, porque ellos necesitan socializarse y a la vez nosotros necesitamos tener una especie de respiro y poder trabajar. Y ahora al conocer a las familias de paliativos pediátricos, yo pensaba, estos viven en un COVID permanente, porque cuando hay un caso de paliativos pediátricos en una familia, uno de los progenitores tiene que dejar de trabajar y tiene que quedarse a cuidar a su hijo, normalmente la madre, y tiene que aprender todos los cuidados de paliativos pediátricos, cómo utilizar un respirador, cómo medir el ritmo cardíaco, cómo medir la temperatura, cuáles son los síntomas que tiene la enfermedad de su hijo. Uno de los problemas que tienen paliativos pediátricos es que abarca un montón de enfermedades diferentes, no son todas la misma, no es que sean todos niños que tienen cáncer en una temprana, es que puede haber todo tipo de enfermedades que no tienen cura. Por otra parte, otra de las características de paliativos pediátricos es que el duelo se inicia en el mismo momento en el que a una familia se le dice que no se va a poder curar a su hijo. No cuando fallece, sino en el mismo momento en que le dices no vamos a poder hacer nada. Y eso puede durar años hasta que realmente el niño se va. Entonces, me pareció un proyecto tan espectacular pensar que podemos crear en Madrid
el primer centro de paliativos pediátricos para atender a los niños con un centro de día, para tener apartamentos para que las familias que vienen desplazadas de otras partes de España puedan tener servicios de respiro, para tener lugares donde decidir que tu hijo va a morir para que no muera en casa. Aunque el tratamiento en casa es el mejor para paliativos pediátricos, las familias necesitan respirar. Pues eso mismo que pedían durante el COVID-19 nuestras familias con hijos pequeños, es un COVID permanente para estas familias. No tienen a quién dejar un niño para irse con los demás hermanos una tarde al parque, o no tienen eh, ninguno de los servicios o ninguna de las prestaciones que tienen el resto de las familias. De ahí la idea de crear el Centro de Paliativos Pediátricos. Va a ser una preciosidad. Sí, sí, no, desde luego suena fenomenal y además, por lo que me has comentado, está ya en proceso de lanzamiento, todavía quedan cosas por hacer, pero también me hablabas, que esto, bueno, siempre que comentamos también el papel de la innovación, para nosotros también está muy relacionada con aportar ese valor, ese impacto, pero luego además el componente de la tecnología que debe estar al servicio de eso puede ayudarnos. Y también tiene un componente tecnológico, por lo que me comentabas, importante también. Sí, el equipo es muy techy. Y entonces queremos que sea todo lo más tecnológico posible. Entonces el diseño incluye el poder hacer telemedicina. La forma de llegar a las familias es poder utilizar toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Así que sí, yo creo que va a ser un centro innovador en tecnología. Vamos a intentar utilizar wearables y todo lo que nos permita dar a esas familias el mayor servicio posible. Y ya digo, sí, el equipo es muy techy, estamos todos aquí. Yo he visto esto y no sé qué, y estamos todos aquí aportando qué es lo que queremos poner. Al final, como nos quedemos sin electricidad, va a ser un desastre. No, es una broma. Bueno, será un nuevo reto que además, como tú bien conoces el design thinking, se podría poner sobre la mesa y seguro que se encontrarían algunas fórmulas, ¿no? A mí Sí, sí, no hay ningún problema con eso. Es broma, es broma. me gusta mucho esta parte de, o sea, realmente tener mucha conciencia, porque además tú tienes mucha experiencia en esto, también personas del equipo, mucha conciencia realmente de esa necesidad que existe, porque al final la innovación parte de la necesidad y luego a partir de ahí, pues ir tomando, ¿no? Como esas acciones, que en este caso, pues la tecnología es la que, como decíamos, ¿no? Lo apoya o le va a dar más recorrido, pero siempre partiendo de ese valor que está muy claro. Y también me gustaría, Mónica, porque es que tú estás en muchas cosas, que en ese sentido hablásemos también un poco de EQ Sports, que también es una propuesta innovadora, que también parte de una necesidad, de la resolución de un problema que habéis detectado yo creo que de forma muy clara, y luego también os estáis apoyando en esa app, en esa tecnología para darle respuesta. Me gustaría que nos comentaras. Pues IQ Scouting es una empresa que nace, este no es un proyecto social, no es una fundación como Porque Viven, que es quien tiene el Centro de Cuidados Paliativos Pediátricos o quien va a lanzar el proyecto de cuidados paliativos pediátricos. IQ Scouting es una sociedad mercantil que lo que hace es coger una metodología que sirve para captar talento y darle un giro para responder, como tú dices, a una necesidad existente, que es qué hacemos con todos esos niños y niñas a los que les entusiasma jugar al fútbol, que sus padres consideran que el fútbol tiene que ser lo prioritario y que se nos pueden quedar el camino porque realmente a estrellas del fútbol llegan un 0,00009%. Y entonces, el resto que han dedicado años enteros a tener entrenamientos larguísimos, que esa era su pasión, que han dejado los estudios apartados a un lado totalmente o parcialmente, ¿qué hacemos con ellos? ¿Dónde los integramos? Entonces, la idea era utilizar una metodología que se utiliza para captar talento con esa excusa del fútbol para en realidad llevar a cabo todo el desarrollo competencial. Lo que la OCDE llama competencias socioemocionales existen en el fútbol. Si yo te hablo de cooperación, tú estás viendo un equipo de fútbol. Si te hablo, por ejemplo, de esfuerzo para el logro, también puedes pensar en un equipo de fútbol. Si te hablo de comunicación, es necesario. Si te hablo de creatividad, estás pensando en Messi en el campo. Hay un montón de competencias socioemocionales que se desarrollan al jugar un deporte como el fútbol. Entonces, lo que hacemos es que la app cruza la información de 4 fuentes diferentes, es decir, mide al niño en 360 grados. Tenemos la información de la familia, la información del colegio, la información de su entrenador de fútbol y la información de sus compañeros. 4 veces al año durante el año futbolístico, por llamarlo de alguna manera, tenemos una foto fija que nos dice cómo está el niño en capacidades deportivas
y en competencias socioemocionales. Y entre foto fija y foto fija, en esos 3 meses, con todos los datos que se han recabado, lo que se hace es intentar darle recomendaciones a través de la aplicación para que mejore tanto las capacidades deportivas como las competencias socioemocionales. De manera que si no llega a jugar un equipo de primera, puede que llegue a un equipo de segunda o puede que consiga una beca en Estados Unidos, pero que en todo caso el desarrollo de las competencias blandas se siga produciendo y le permita mejorar su acceso a un puesto de trabajo en el futuro o incluso le permita seguir estudiando, claro. Claro, además esas competencias blandas, que también estas soft skills de las que tanto se habla, son además competencias que de hecho están muy relacionadas también con luego el ser capaz de innovar o con que se le exige también a los chavales, a vez que llegan a empresas, que tengan también otras habilidades más allá de los conocimientos, ¿no? Por ejemplo, se les pide iniciativa, como dices, que también en el fútbol, al ser en equipo, igualmente tienes que tener iniciativa, la creatividad para resolver problemas, la incertidumbre. Entonces yo creo que en ese sentido es interesante y es verdad que aunque no sea como tal, como tú dices, un proyecto social en cuanto a que no es una fundación o una asociación, sí que creo de todas formas que cumple al final una labor muy importante, centrada en estos arquetipos de chavales, ¿no? Que entiendo que son por un lado a los que les gusta mucho el fútbol y luego de ahí otros que pueden acabar triunfando, otros que pueden quedarse en el camino, pero que son habilidades que al final sirven para ambos, ¿no? Porque claro, a mí el mundo del fútbol me encanta, yo nunca he estado cerca de ser profesional, pero me gustaba mucho y es verdad que sí conocía a personas que tuvieron que tomar esa decisión. Y claro, dejar de lado, sobre todo si ya tienes incorporadas esas habilidades en el propio deporte, dejarlas de lado y no aprovecharlas para tener un escaparate ahí hacia lo laboral, una vía, pues creo que bueno, tener esta posibilidad vale la pena, ¿no? Y de nuevo desde lo tecnológico también que nos apoya, no de forma gratuita, el hecho de poder crear algoritmos que luego nos permiten también... Claro, ahora vamos a trabajar con inteligencia artificial para que la app pueda seguir aprendiendo de todos los datos que nos están. Claro, necesitamos una masa crítica enorme y lanzaremos la aplicación con un poco de suerte y si el COVID nos lo permite, porque ya sabes que ahora lo de anunciar que vas a hacer algo, todo depende de las circunstancias externas en mucha mayor medida que hace un año. Entonces, queremos hacer el lanzamiento en mayo. Ya hay 2 equipos, uno en México y otro en España, que están probando la app y dándonos el feedback. Sacamos un beta para que pudiera ser probado también por la gente que quisiera a través de redes sociales, pero nos encantaría hacer una presentación oficial a la que, por ejemplo, Vicente del Bosque me ha dicho que por favor que le diga cuándo es que él quiere ir. Lo hemos movido en el mundo del fútbol al que podíamos llegar, porque tampoco somos no estábamos ligados al mundo del fútbol de ninguna manera, pero ha habido una gran recepción. Se la hemos presentado a la Federación Madrileña de Fútbol, que le ha encantado, se la hemos presentado a la Liga, se la hemos presentado también a jugadores de fútbol que, aunque ya no juegan al fútbol, han estado siempre muy preocupados por el impacto social que podía tener el fútbol. Y en este sentido, pues desde Paco Bullo a, como te decía, Vicente del Bosque, o también la conoce, por ejemplo, Tomás Roncero. El feedback que estamos recibiendo en general es muy, muy favorable. Ahora vamos a ver si podemos sacarla ya definitivamente y empezar a probarla. Claro, las ligas han estado suspendidas, fútbol base también, juegan con mascarilla y eso es un incordio, se juega de otra manera. Necesitamos que el COVID se aparte así un poquitito y nos deje sacar la app en condiciones mejores. Nada, Mónica, queda menos, está claro, estoy seguro, y poco a poco, y bueno, por Sí, supuesto, eso espero. tennos al tanto también. Vale, bueno, hemos hablado de estos 2 proyectos en los que estás involucrada, además de forma muy directa, muy presente. Te quería preguntar, ya que tienes toda esta experiencia, empresas que no son sociales, empresas, bueno, grandes empresas incluso, que crees que Sí. este componente de innovación también lo tienen o que tienen esa vocación de poner en el centro al usuario, porque al final, bueno, este programa también se llama de innovación en el centro precisamente con ese guiño, ¿no? El usuario tiene que estar en el centro, todo aquello que pongamos en el centro es aquello de lo que nos podemos ocupar. ¿Qué empresas crees que tienen esta vocación de poner al usuario en el centro, que lo están haciendo bien? Hombre, a mí me gusta IKEA, porque sí que creo que pone al usuario en el centro, creo que intenta innovar siempre. La última campaña que ha hecho para haz sostenible tu casa con pequeños gestos enlaza mucho con un programa que sacó Design for Change Estados Unidos, que era Do Good From Home. Entonces, sí que me parece
que son una empresa con esa pauta social. Luego hay casos especiales de programas específicos que tienen impacto social y que también me gusta. Pues, por ejemplo, Ebro sacó un programa para ayudar a los agricultores indios a plantar arroz, que era muy novedoso, o toda la política que tiene Mercadona con sus propios trabajadores. Hay ejemplos así muy específicos, pero gustarme me parece que lo hace muy bien IKEA. Bueno, aparte tiene ese componente social, pero imagínate, Mónica, ya sé que a lo mejor esto no es algo que a priori te llame tanto la atención, pero imagínate, Mónica, alguna empresa que no tenga en principio nada que ver con lo social, aunque al final siempre todas las que innovan, yo creo que por una cuestión natural acaban teniendo ese componente, ¿no? Pero incluso alguna que no lo tenga y que digas, bueno, con todo, sí que esta parte de innovación es una parte que me parece interesante y que de hecho se podría replicar en otras organizaciones como práctica en otras empresas. Pues, por ejemplo, como te decía, española, la política de recursos humanos de Mercadona tiene un componente social muy, muy importante para mí. Sí, creo que es la que pondría de ejemplo. Luego hay otras empresas que lo que hacen es responsabilidad social corporativa de otra manera, normalmente a través de sus propias fundaciones. Y ahí entramos en un campo completamente distinto, comentándolo con más gente del ámbito de educación. Sobre todo en educación, las empresas son muy dadas a través de sus fundaciones crear proyectos que nosotros llamamos Frankenstein, que es que cogen piecitas de proyectos que ya conocen y crean un proyecto que es su proyecto. Todavía no saben si funciona, lo van a tener que testar, probablemente esté desajustado, pues son piezas de distintos sitios, pero durante 10 años le están metiendo dinero. Sin embargo, durante esos 10 años, a esas entidades a las que les han copiado a cada uno una piecita, no les están dando financiación. Cuando son entidades reputadas, que llevan muchísimos años en el campo, que saben perfectamente trabajar esos aspectos y que se quedan sin esa financiación. Y eso me parece que, en cierto modo, es una corruptela y no debería permitirse en responsabilidad social corporativa. Ahí está la crítica. Ahí lo dejas. Bueno, y Sí, aparte, sí. Mónica, también parece lógico pensar bueno, que si hay entidades especializadas en esto y aparte también tienen un manejo de la innovación, porque bueno, también es eso, hay empresas que tienen más o menos conocimiento de la innovación, pero si encima tú conoces los procesos y sabes hacerlo mejor, bueno, pues parece que también sería una medida lógica, ¿no? Que pudiese venir desde ahí. Sí, bueno, responsabilidad social corporativa es la forma que tienen las empresas de devolver a la sociedad parte de lo que reciben de ella. Ellos pueden elegir el camino. A mí me parece mucho más eficiente el financiar proyectos que ya existen o proyectos nuevos de entidades que ya llevan trabajando años, que son reputadas o que incluso son nuevas, están innovando, pero lo están haciendo bien y es una apuesta que hace la empresa, que crear tú tu propia fundación con tu propio dinero para tú mismo hacer tus propios proyectos. Creo que es una forma de devolver a la sociedad diferente, por lo menos diferente. Y luego aparte también te quería preguntar, Mónica, porque a pesar de que has dado la definición de innovación, que es una definición que, bueno, pues en realidad yo estoy de acuerdo, tiene mucho en común con la que nosotros damos, porque al final pensamos que la innovación se compone, por un lado, del entendimiento de las personas. Si las quieres poner en el centro, tienes que entenderlas bien para saber qué necesidades, qué deseos tienen y así resolverlos. Pero claro, luego tienes que encontrar vías, formas de hacerlo de manera distinta, para no copiar, ¿no? Para nosotros la innovación tiene estos componentes. Además también de que luego tú estés siempre muy pendiente de lo que está pasando para poder validarlo, ser ágil a la hora de iterarlo, de hacer algún cambio si es necesario, ¿no? Aparte de esto, que yo creo que bueno, ahí siempre intentamos poner un poco una definición clara para que no se quede en algo tan etéreo la innovación, hay otra cosa que nos gusta preguntar, a ver tú cómo lo ves, Mónica, que es cómo podemos encontrar métricas o formas de saber que la innovación es útil para empresas. ¿Cuáles se te ocurren, Mónica, para medir un poco ese impacto y decir, bueno, pues vale, sabemos que innovar es bueno por las siguientes cuestiones o las empresas deberían tener en cuenta que innovar les va a dar estos resultados? O si se fijan en estas métricas, verán que efectivamente eso va a ser interesante para ellas. Un poco Bueno, por ahí. tiene que haber criterios de eficacia, criterios de eficiencia, criterios de reputación,
de cara a tu propio usuario hay una métrica muy subjetiva, que es cómo lo percibe. Creo que habría muchísimas posibilidades, muchas posibilidades de medir innovación. Lo que hay que meter es innovación en todos los campos, que es lo que no estamos haciendo. Innovación está entrando en empresas, en procesos de producción, está entrando en educación, muy poquito a poquito, porque es un campo en el que la tradición también pesa mucho, pero por ejemplo, durante estos meses en los que estaba cambiando de proyecto, se me puso encima de la mesa una opción que a mí me entusiasma, quizá porque une dos cosas que me gustan. Yo soy de derecho, pero también he trabajado en Design for Change muchos años, entonces con procesos de Design Thinking simplificados, y de repente aparece el Legal Design Thinking, cómo desarrollas todos los temas legales. Creo que no hay un mundo más conservador, más tradicional, más arcaico y más aferrado al pasado que el tema legal, y le incluyes en procesos de innovación, es decir, le dices, vale, ahora tienes que hacerlo pensando en el usuario. No solamente la legislación, que tiene que pensar, por supuesto, en el usuario. El ejemplo que a mí me parece más radical y que me entusiasma siempre contar es que en Sudáfrica los contratos de servicio doméstico de personas que son analfabetas se hacen con un cómic. ¿Por qué un contrato no va a poder ser un cómic? Tú con el contrato lo que buscas es que esa persona entienda cuáles son sus derechos y sus deberes. Luego, si tiene que tener la forma de un cómic, ¿por qué no lo vas a hacer? Pues en esa línea he empezado a trabajar en algunos talleres de Legal Design Thinking y me ha parecido un mundo absolutamente apasionante. Ya solo descolocar a un grupo de abogados me parece fascinante y decirles, a ver, ahora tenéis que pensar en vuestro usuario. Vamos a empezar. Eso que comentas es un puntazo. Nosotros desde Design Thinking España también estamos empezando a tener contacto con este nuevo mundo. De hecho, en Sudamérica también nos han contactado, que yo creo que ahí por alguna razón también o hay muchas personas que están dedicando mucho tiempo, le están dando mucho espacio a esto. Y es interesante. Ya hace años nosotros algún taller también lo estuvimos facilitando, teniendo en cuenta estos principios del design thinking, y bueno, y salieron muchas cosas interesantes además. Por ejemplo, también se hablaba, a ver esto a ti qué te parece como experta, hablaban los abogados, que además venían de bufetes muy importantes, hablaban de lo interesante que también podía ser, aunque fuese a nivel muy micro, a nivel de las propias comunidades de vecinos, en las que también hay muchas cosas que resolver. Eso por un lado. Y luego por otro también, otro componente que tú comentas, que esto quizás es algo que nos afecta más a las personas que no estamos tan familiarizadas con el derecho, ¿no? Que es esa parte, como bien dices, de complejidad al final terminológica, y como si tú quieres poner en el centro ahí al usuario, lo importante es que la persona entienda qué está firmando, entienda qué leyes son las que están rigiendo determinadas cosas que le afectan, y todo lo que le facilite, pues será muy bienvenido para él, ¿no? O para ella. Entonces, Sí, yo les hago la broma con el hay un otro sí tema ahí. digo. Digo, el otro sí digo, lo dejáis en la puerta, porque aquí vamos a intentar que nuestros usuarios entiendan lo que estamos haciendo. Pero sí, a lo largo de los procesos que he cofacilitado en materia de Legal Design Thinking, han surgido cosas muy interesantes. Incluso recuerdo uno de ellos en los que un grupo de abogados lo que diseñaron fue una app para sus usuarios para poder controlar el estrés emocional que tienen a lo largo del proceso, porque ese estrés emocional de cómo va mi caso y ahora qué va a pasar y tal, también influye en cómo trabajan los propios abogados. Y diseñaron la app para poder modificar o poder controlar de alguna forma o poder canalizar ese estrés emocional del cliente. Es decir, de repente sí se pusieron que su cliente es un ser vivo que piensa, que sufre y que necesita un cierto apoyo, y lo diseñaron. Fue un caso muy, muy interesante. Me parece súper interesante, y es verdad que ahí nosotros no hemos colaborado en ese sentido, pero creo que sería muy interesante. Desde aquí invito a personas del mundo del derecho también, o a empresas que quieran indagar sobre esto, juntar también en esa co-creación a usuarios con los abogados. Es decir, que Sí, de sí, alguna forma ellos, porque claro, entiendo que estos abogados lógicamente están en el día a día con sus clientes, con las personas para las que están diseñando este app, tienen mucha información, pero incluso esa co-creación en la que los propios clientes o personas que se han enfrentado a juicios pueden estar ahí, creo que sería súper enriquecedor. Y además ese estrés emocional, yo entiendo, claro, que puede ser muy alto, porque
también hay muchas cosas que no sé hasta qué punto ahí la innovación podría empezar a resolver, muchos retos que, bueno, pues también tienen que ver con muchos tiempos, mucha incertidumbre. Y claro, no se queda solo en la entrega del servicio de yo te estoy resolviendo, estoy defendiendo un caso para ti, sino que es que en ese proceso pasan muchas otras cosas. Me parece súper interesante. Sí, hay un caso ahora, bueno, no es un caso, una de las áreas que se está probando en Legal Design Thinking en Stanford en este momento es cómo mejorar la experiencia de un desahucio. ¿Cómo lo haces para que la experiencia de un desahucio no sea tan traumática? Y desde el punto de vista legal, ¿cómo puedes mejorar esa experiencia? Es muy interesante, la verdad. Te digo, una de dos de mis pasiones, yo soy de Derecho y Design Thinking, así que las dos juntas. Me encanta. Oye, Mónica, pues de eso hablaremos, no sé si en otro programa, pero me gustaría profundizar porque ahí en realidad yo creo que tenemos mucho contenido interesante e incluso se me ocurre, ya te lo digo, que si pudiésemos incluir a alguna persona más del ámbito del derecho o alguna persona que haya tenido una experiencia y quiera compartirla relacionada con un juicio hace poco, que también esté ahí contando un poco esa experiencia, cómo la vivió y bueno, pues cómo cree que este nuevo enfoque puede ayudar en todo eso, ¿no? Así que me parece súper interesante, Mónica. Además, esto cuando hablamos no lo habíamos comentado, toda esta parte de Legal Design Thinking. Y bueno, me voy a quedar con... Todavía tengo la capacidad de sorprenderte. Hombre, siempre, la vas a tener siempre, yo creo. Pues mira, Sí. Mónica, un poco por los tiempos que nos quedan, que estamos ya ahí en los últimos 5 minutos más o menos, sé que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero me gustaría pues un par de cosas finales, ¿no? Por un lado, que cuentes también un poco la experiencia de Design for Change, donde tú y yo, de hecho, coincidimos y Mm. a mí me encantó estar facilitando en esa experiencia con estos profesores, con estos chavales. Y luego también para terminar, bueno, eso te lo digo después, ¿vale? Lo de para terminar. Vamos a meternos primero en que cuentes un poquito qué es Design for Change, tu experiencia ahí, la aplicación del Design Thinking en la enseñanza y luego ya la última Sí. pregunta te la hago y ya cerramos. Design for Change es probablemente uno de los proyectos de mi vida. He estado casi 10 años, primero como coordinadora de Design for Change España y después como CEO de Design for Change Global. Es un movimiento internacional de educación que se basa en la aplicación de una simplificación de Design Thinking en educación. Cómo empoderas a los niños dejando que miren a su alrededor, descubran un problema y lo solucionen. No que le pidan a un adulto que lo solucione por él, que es lo que normalmente hacemos. Estamos muy centrados en, no, tú no hagas eso, ya lo hago yo, no, que tú eres pequeño, ya me encargo yo, en vez de dejarles que sean ellos los que sean capaces de identificar problemas y de resolverlos hasta el final, es de hacerlo, de buscar la solución y ejecutarla. Y eso es Design for Change. Yo me enamoré de un proyecto que todo el mundo en Design for Change llama al proyecto de Mónica porque es por el que entré y es un proyecto de niños de 3 años que bajan las papeleras del parque a su altura en Esplugues de Llobregat y lo que ocurre es que cuando los lleva al parque su profesora y les tiene jugando allí, descubre que las papeleras están muy altas. Entre todas las cosas que descubren, el vídeo es una monada porque cuando les vuelve a llevar después de tenerles una hora en el parque a la clase y les pregunta ¿qué creéis que podemos mejorar? Yo miraba a aquella profesora cuando vi el vídeo por primera vez y decía, que tienen 3 años, pero ¿qué crees que te van a decir? 3 años y en ese momento empezaron a levantar las manos y salía, pues eso, que las papeleras estaban altas, que no había columpios para todos, que estaba muy sucio y como no saben ni leer ni escribir, ella hacía un dibujito en un post-it y les daba un gómez para que votaran. Se levantaban y ponían el gómez en lo que querían cambiar, el primer ejercicio de ciudadanía activa. Y a partir de ahí hacían la lluvia de ideas, llamábamos a mi papá, llamábamos a mi mamá, el que estaba más inspirado quería llamar a los bomberos, y buscaban cómo era una papelera, cómo se tenía que enganchar, a qué altura había que ponerla. Iban a hablar con el kiosquero del parque, que les decía que era cosa de la alcaldesa. Sí, iban a hablar con la alcaldesa y al final prototipaban una papelerina y lo colocaban debajo de la papelera del parque para poder tirar el papel. Yo que, como digo, tengo un hijo que ya es mayor y que hemos hecho parque, como dicen los asturianos, asgaya, jamás pensé que mi hijo no llegaba a una papelera. Ahora pienso cada vez que le decía a Álvaro, mi vida, lleva este papel a la papelera, ¿se lo comería? ¿Qué hacía con el papel? No tengo ni idea. Pero bueno, el caso es que lo que me demostró aquel vídeo es que incluso con 3 años eres capaz de cambiar la realidad que te rodea y puedes mejorarla. Mejorar algo que tú consideras que es mejorable y que tiene un impacto. Entonces, si con 3 años eres capaz de eso
y iterando esa metodología junto con todos los demás aprendizajes que forman parte de tu proceso educativo, al llegar a los 18 años eres capaz de hacer lo que se te ponga por delante. Es precioso, doy fe. De hecho, os animo a que miréis la web de Design for Change y, bueno, pues así podréis entender mejor, aunque Mónica lo ha explicado muy bien, todo el potencial que tiene el uso del Design Thinking, esta metodología simplificada en los niños, en los adolescentes, porque al final las edades vienen desde esos 3 años, ¿no? Desde infantil hasta los 17. Y, bueno, también en la universidad recuerdo que estuvimos de todas. Sí, tenemos casos en la universidad. Lo que se trabaja es empatía, creatividad, trabajo en equipo, pensamiento crítico y liderazgo compartido. Son todo competencias blandas, como hablábamos antes, que van a necesitar en su desarrollo laboral posterior, con lo cual para mí me parece que son fundamentales. Claro, además todo eso, que son además las habilidades, esto no es casualidad en realidad, pero las que forman una mentalidad innovadora. Nosotros también, Claro, nosotros también no solo trabajamos en los talleres lo que es propiamente la metodología, sino que tratamos que las personas que vienen de empresas normalmente también desarrollen aparte esas capacidades, porque la metodología como tal del design thinking, de hecho, no es muy complicada, o sea, es algo que se puede entender y hay mucho sentido común. Lo complicado luego, pues tiene más que ver también con que te atrevas a dar todas las ideas que se te ocurran, que esos sesgos que tenemos también se quiten, ¿no? Luego la parte de investigación, que claro, lógicamente aquí hay mucho trabajo cuando llevamos a cabo un proceso de design thinking, ¿no? Pero también en la investigación tenemos esos frenos, esas trabas de sesgos, prejuicios, que nos impiden observar con esos ojos de niño, que de hecho también esto se habla muchas veces, ¿no? En el sí. design thinking, esa inocencia para ver el mundo mejor y también entendiendo que lo estamos viendo para diseñar para un usuario, no solo desde nuestros propios prejuicios, ¿no? Así que bueno, pues lógicamente toda esta parte de design thinking adaptada. En el caso de los niños tiene un valor añadido que es que les empodera. Descubre Sí, que sí, son capaces, ellos descubren que son capaces de cambiar la realidad, que no necesitan a un adulto para que la cambie. claro, claro, no, no, sí, esto además tiene esa parte súper potente que por otro lado también te digo, Mónica, que yo que soy bastante estudioso de IDEO, recuerdo el libro Ten Faces of Innovation y ahí se habla mucho también de uno de los perfiles que se llama el saltador de vallas, que es la Sí. persona que se atreve, que realmente se encabezona para poder sacar adelante sus proyectos y claro, pues también si tú consigues trasladar a esos niños, podéis, si os lo proponéis, les estás dando muchos valores que, bueno, también coinciden con la propia innovación, porque cuántas veces Sí, iterar, ser pacientes, ¿no? En ese sentido y, bueno, pues seguir a pesar de la incertidumbre. ya sabes que IDEO colabora con Design for Change Global. De hecho, su CEO, que es Sandy, forma parte del Advisory Board de Design for Change Global. Claro, pues Mucha nada, relación. claro, Mónica, pues nada, ya para ir cerrando esa última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, una pena, yo seguiría mucho más, que es la que te quería comentar un poco y además muy rápidamente. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos de la innovación, ¿por qué crees tú o qué le dirías a una empresa para convencerla de que debe innovar? Todo esto en un minuto. Eh, y además muy radical. Quieres seguir evolucionando, quieres seguir teniendo clientes, quieres seguir teniendo impacto social, quieres seguir mejorando el mundo, quieres seguir ganando dinero, pues o innovas o te vas a quedar atrás. Porque todo lo que viene ahora y todas las generaciones que vienen ahora tienen el concepto de innovación grabado en el ADN. Pues nada, Mónica, ya aquí cerramos. Hasta aquí lo dejamos. Te mando un abrazo muy fuerte, te doy las gracias también. Un Y abrazo, Saúl. lo publicaremos en YouTube mañana mismo, este vídeo, que espero que os guste. Y bueno, aparte de todo, Mónica, eso, seguimos hablando, nos vemos pronto y gracias otra vez. Muchísimas gracias a ti. Un besín. Adiós, chao. Hasta luego.